El novio de mi mamá me exige que le entregue mi dinero o arruinará mi vida, así que hice que lo arrestaran y lo dejaran. Cuando tenía 13 años, mi papá dejó a mi mamá por su compañera de trabajo, Diana, y destruyó nuestra familia por completo. Mi mamá pasó un año entero llorando en el sofá, contándome cosas que ningún hijo debería escuchar sobre el matrimonio de sus padres, como que mi papá ya no quería tocarla, cosas realmente fuertes para soltarle a tu hijo. Se la pasaba diciendo que nadie la volvería a amar nunca. Y honestamente, era agotador ser su terapeuta cuando yo solo trataba de lidiar con mis propios sentimientos sobre el divorcio. Mi abuela finalmente la obligó a buscar ayuda real cuando cumplí 15 años. Los medicamentos ayudan, pero ella todavía pierde el control cada vez que se menciona a mi madrastra o cuando visitamos a mi papá y a mi medio hermano. Hace aproximadamente un año conoció a Tomás en su club de lectura y de repente empezó a comportarse como una adolescente con su primer novio. Él siempre publicaba lo increíble que era ella y le compraba joyas, y al principio yo estaba feliz por ella. Luego empezó a venir más y más hasta que prácticamente vivía con nosotros 4 días a la semana. Fue entonces cuando mostró su verdadera personalidad. Empezó a actuar como si fuera el dueño de nuestra casa y nosotros fuéramos solo invitados que tenía que tolerar. Si yo usaba ropa normal de verano, como shorts y una playera de tirantes, me decía que parecía que estaba tratando de llamar la atención y me obligaba a cambiarme. ¿Por qué me miraba así siquiera? Tomás le dice a mi hermano menor, Rafa, que cierre la boca y deje de ser molesto todos los días. Llama estúpido a Rafa cuando olvida su tarea o deja su mochila junto a la puerta. Una vez, Rafa simplemente nos estaba contando sobre su día en la escuela y Tomás lo agarró fuerte del hombro y le dijo que a nadie le importaban sus historias tontas. Rafa empezó a llorar y mi mamá le dijo que dejara de ser tan sensible, que Tomás solo estaba tratando de ayudarlo a aprender cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Ella de verdad se pone del lado de Tomás cada vez. Hace 3 semanas llegué a casa de mi trabajo alrededor de las 10 de la noche. Tomás estaba borracho en el sofá y me pidió dinero prestado. Le dije que no ¿por qué le daría mi dinero al novio de mi mamá? Se volvió completamente loco. Empezó a gritar que yo era una mocosa egoísta y que haría de mi vida un infierno si no le daba el efectivo. Me arrebató el vaso de agua de la mano y lo arrojó contra la pared tan fuerte que explotó por todas partes. Mi mamá se enojó por el vidrio roto, pero no porque él me amenazara. Ella le dio dinero de su bolsa y luego me obligó a disculparme con él por ser irrespetuosa. Dijo que necesitaba aprender a respetar al hombre de la casa. Tomás se quedó allí sonriendo con burla mientras yo tenía que pedir perdón por no darle mi propio dinero. Esa noche llamé a mi papá llorando. Estaba furioso y dijo que podía mudarme de inmediato, pero yo no podía dejar a Rafa solo con Tomás. Sin embargo, mi papá dijo algo interesante. Preguntó si Tomás tenía trabajo. Resulta que nadie sabía qué hacía Tomás para trabajar. Siempre estaba en casa cuando volvíamos de la escuela y nunca mencionaba ir a trabajar. Le decía a mi mamá que tenía reuniones o estaba trabajando en negocios, pero nunca daba detalles, así que empecé a prestar atención. Tomás manejaba una camioneta bonita y usaba ropa cara, pero nunca salía a un trabajo. Siempre le pedía dinero a mi mamá para gasolina, despensa o lo que fuera. Le decía que su dinero estaba invertido y no podía tocarlo. Revisé sus redes sociales y descubrí que tenía una exesposa y 2 hijos que nunca mencionó. Encontré el perfil de su exesposa, Brenda, y le envié un mensaje. Ella me contó todo. Tomás no ha tenido trabajo en 3 años. Encuentra madres solteras con dinero y se muda con ellas, vive de ellas hasta que se dan cuenta, y luego se muda con la siguiente. Todavía le debía a Brenda 250,000 pesos en pensión alimenticia. Le había hecho esto a 4 mujeres diferentes que ella supiera. Ella había estado tratando de encontrarlo durante meses porque él seguía cambiando su número de teléfono. Dijo que era muy bueno encontrando mujeres desesperadas y haciéndolas sentir especiales al principio, para luego tomar lentamente el control de su dinero y sus hijos. Le di nuestra dirección, pero primero necesitaba alejarlo de mi familia. Le dije a mi mamá que quería disculparme apropiadamente con Tomás y cocinarle su cena favorita el viernes por la noche. Ella estaba tan feliz, yo finalmente lo estaba aceptando. Ella seguía diciendo que este era un gran paso para nuestra familia. Ese viernes hice una comida enorme y actué súper dulce con Tomás. Seguí rellenando su cerveza y diciéndole cuánto sentía haber sido difícil. Se puso cómodo y empezó a beber cerveza tras cerveza. Alrededor de las 9 estaba ahogado de borracho y empezó a presumir de cómo tenía a mi mamá comiendo de su mano y que pronto haría que ella lo agregara a las escrituras de la casa. Dijo que una vez que su nombre estuviera en la casa tendría seguridad real. Mi mamá parecía confundida y preguntó qué quería decir. Él se rió y dijo que ella estaba tan desesperada por amor que le daría cualquier cosa. De hecho, la llamó patética y dijo que salir con madres solteras solitarias era como quitarle un dulce a un bebé. El timbre sonó justo en ese momento. Requested Reds ya está en Spotify. Revisen el enlace en la descripción o comentarios. Caminé hacia la puerta y la abrí. Una mujer estaba allí con el cabello oscuro recogido fuertemente hacia atrás y ojos cansados que parecían no haber dormido mucho últimamente. Llevaba jeans y una camisa arrugada y sostenía una carpeta gruesa contra su pecho. Junto a ella estaba un tipo con uniforme de policía con una placa que decía «Oficial Benítez». La cara de la mujer cambió cuando miró más allá de mí hacia la casa. Todo su cuerpo se puso rígido y sus ojos se abrieron mucho. Señaló a Tomás sentado en el sofá y su voz salió fuerte y aguda cuando dijo, «Ese es él».
El oficial Benítez levantó la mano y les dijo a todos que mantuvieran la calma. La cara de Tomás se puso completamente blanca, como si toda la sangre se le hubiera drenado. Trató de pararse, pero sus piernas temblaron y se agarró del brazo del sofá. El oficial entró a nuestra sala y le dijo a Tomás que se volviera a sentar. Mi mamá se levantó y preguntó qué estaba pasando y quiénes eran estas personas. La mujer con la carpeta pasó junto a mí y se detuvo en medio de nuestra sala. Dijo que su nombre era Brenda y que había estado buscando a Tomás durante 8 meses. Mi mamá simplemente la miró con la boca abierta. El oficial Benítez explicó que venía de la División de Juzgados Familiares y necesitaban discutir los 250,000 pesos en pensión alimenticia no pagada. Rafa salió de su cuarto y se paró en el pasillo observando todo. Las manos de Tomás temblaban y seguía abriendo y cerrando la boca como si quisiera decir algo pero no pudiera decidir qué. Brenda abrió su carpeta y sacó papeles. Levantó una foto de 2 niñas pequeñas y dijo: «Estas son Sophie y Lucía». Mi mamá miró la foto y luego a Tomás y preguntó de qué estaba hablando ella. La voz de Brenda se hizo más fuerte mientras explicaba cómo Tomás la dejó a ella y a sus hijas hace 3 años. Dijo que él cambió su número de teléfono 6 veces y se mudó de lugar en lugar para que ella no pudiera encontrarlo. Nunca pagó un solo peso para sus hijas. El oficial Benítez agregó que había órdenes de arresto para Tomás en 2 municipios. Enumeró cargos por evasión de pensión alimenticia y fraude relacionado con información financiera falsa que Tomás había llenado. Mi mamá seguía diciendo que no entendía y pidiéndole a Tomás que explicara. Tomás finalmente recuperó la voz y dijo que todo era una gran confusión. Intentó tomar la mano de mi mamá, pero ella la retiró rápido como si él pudiera quemarla. Ella le preguntó directamente si tenía hijos de los que nunca le habló. La forma en que lo preguntó hizo que me doliera el pecho porque podía escuchar cuánto deseaba que él dijera que no. Tomás miró al suelo y asintió. Solo un pequeño asentimiento. Pero fue suficiente. Mi mamá hizo un sonido que fue mitad jadeo y mitad sollozo. Preguntó cómo podía mentir sobre algo así. Las lágrimas comenzaron a correr por su cara y seguía preguntando cómo una y otra vez. Rafa se acercó más a mí y me agarró del brazo. Podía sentirlo temblar. Tomás trató de decir que iba a decirle, pero que el momento nunca fue el correcto. Brenda se rió de eso. Dijo que había escuchado de las otras mujeres que Tomás les contaba la misma historia a todas. El oficial Benítez sacó las esposas de su cinturón. Le dijo a Tomás que se levantara y se diera la vuelta. Mi mamá empezó a llorar más fuerte y a preguntar si esto era realmente necesario. El oficial explicó que Tomás tenía órdenes pendientes y tenía que llevárselo. Tomás se levantó lentamente y puso las manos detrás de su espalda. Mientras las esposas hacían clic al cerrarse, miró a mi mamá y dijo que la amaba. Dijo que todo esto era solo su exesposa loca causando problemas y que si ella solo pagaba su fianza podrían solucionarlo. Brenda de hecho se rió a carcajadas. Le dijo a mi mamá que ella era la 5ª mujer a la que Tomás le hacía esto. Dijo que si mi mamá quería pruebas podía llamar a las otras mujeres y escuchar sus historias también. El oficial Benítez caminó con Tomás hacia la puerta. Tomás seguía girando la cabeza para mirar a mi mamá y decir que la amaba. Mi mamá solo se quedó allí llorando. Después de que sacaron a Tomás, Brenda se quedó un minuto. Le dio a mi mamá una tarjeta de presentación con su número de teléfono. Dijo que sentía aparecer así. Pero la Oficina de Cumplimiento de Pensión Alimenticia finalmente había rastreado a Tomás hasta nuestra dirección. Dijo que necesitaba ese dinero para sus niñas y había estado intentando todo para encontrarlo. Mi mamá tomó la tarjeta pero no dijo nada. Solo miraba fijamente el lugar donde Tomás había estado parado. Brenda me miró y dijo gracias antes de irse. La puerta se cerró y la casa se puso muy silenciosa excepto por mi mamá llorando. Rafa preguntó si Tomás iba a volver. Mi mamá no contestó. Caminó hacia el sofá y se sentó en el lugar exacto donde Tomás había estado sentado. Le dije a Rafa que Tomás no iba a volver. Preguntó si estaba segura y dije que sí, aunque ya no estaba totalmente segura de nada. A la mañana siguiente me desperté a las 7 y fui a ver a mi mamá. La puerta de su recámara estaba cerrada. Toqué y no contestó. Abrí una rendija y la vi todavía en la cama con las cobijas hasta la cabeza. Le pregunté si se iba a levantar y dijo que no. Le pregunté si estaba bien, y no contestó nada. Cerré la puerta y fui al cuarto de Rafa. Él ya estaba despierto sentado en su cama. Le dije que necesitábamos arreglarnos para la escuela. Se vistió mientras yo hacía el desayuno. Serví cereal y leche y Rafa comió sin hablar. Seguía mirando la puerta cerrada de mamá. Después de que terminó, lo ayudé a empacar su mochila y lo acompañé a la parada del autobús. Preguntó otra vez si Tomás realmente se había ido, y le prometí que Tomás se había ido para siempre. Rafa se subió al autobús y yo caminé de regreso a casa. La puerta de mamá seguía cerrada. Intenté tocar de nuevo, pero me dijo que me fuera. Me quedé allí un minuto sin saber qué hacer. Llamé a papá desde mi cuarto. Contestó después de 2 timbrazos y le conté todo lo que pasó la noche anterior. Se quedó callado un segundo y luego dijo que vendría a recogernos a Rafa y a mí ahora mismo. Dijo que podíamos quedarnos con él hasta que las cosas se calmaran. Dije que estaba bien y empecé a poner ropa en una maleta. Pero entonces escuché la puerta de la recámara de mamá abrirse. Venía por el pasillo en pijama con el cabello todo despeinado. Me vio en el teléfono y preguntó con quién estaba hablando. Dije que era papá. Su cara se puso llena de pánico y preguntó qué le estaba diciendo.
Dije que le estaba diciendo que necesitábamos quedarnos con él por un tiempo. Mamá empezó a llorar de nuevo y me rogó que no me llevara a Rafa. Dijo que sabía que se había equivocado, pero que no podía perder a sus hijos también. Me agarró del brazo y seguía diciendo por favor una y otra vez. Me sentí atrapada entre querer proteger a Rafa y no querer destruir completamente a mi mamá cuando ya se estaba desmoronando. Le dije a papá que esperara. Miré a mi mamá y le dije que Rafa y yo nos quedaríamos si ella llamaba a la abuela ahora mismo y pedía ayuda. Mamá se limpió la cara y asintió. Tomó mi teléfono y llamó a la abuela. Podía escuchar la voz de la abuela al otro lado preguntando qué pasaba. Mamá le contó sobre Tomás y el arresto y empezó a llorar, tan fuerte que apenas podía hablar. La abuela dijo que vendría esa tarde. Mamá me devolvió el teléfono y le dije a papá que nos quedábamos por ahora pero que llamaría si algo cambiaba. Me hizo prometer que le llamaría si las cosas se ponían mal. Después de colgar, mamá se sentó en el sofá y seguía pidiendo perdón. Dijo perdón por no creerme sobre Tomás. Perdón por hacerme lidiar con todo. Perdón por ser una mala madre. Pero luego empezaba a llorar sobre cuánto extrañaba a Tomás y cómo no podía creer que le mintiera. Sus disculpas no se sentían reales porque todavía estaba más molesta por perder a Tomás que por lo que él nos había hecho. La obligué a comer algo y picoteó un pedazo de pan tostado. El resto de la mañana solo se quedó allí mirando a la nada. La abuela apareció alrededor de las 2 de la tarde. Tocó una vez y entró directo. Miró a mi mamá en el sofá y luego a mí y sacudió la cabeza. Se sentó junto a mamá y le preguntó qué estaba pensando. Mamá empezó a llorar de nuevo, pero la abuela levantó la mano y dijo que llorar no iba a arreglar esto. La abuela dijo que esta era la segunda vez en 3 años que mamá ponía a un hombre por delante de sus hijos. Primero descargó todos sus sentimientos del divorcio en mí cuando yo era solo una niña tratando de lidiar con mis propios sentimientos. Ahora había dejado que Tomás nos tratara mal a Rafa y a mí porque tenía miedo de estar sola. La abuela dijo que el medicamento y la terapia después del divorcio no fueron suficientes porque mamá nunca trató realmente su miedo a estar sola. Dijo que ese miedo casi deja que Tomás lastimara a sus nietos y eso no estaba bien. Mamá trató de discutir, pero la abuela la interrumpió. Dijo que mamá necesitaba ayuda real esta vez. No solo pastillas y hablar con alguien una vez a la semana. Necesitaba averiguar por qué seguía eligiendo hombres sobre sus hijos. Mamá lloró y dijo que no sabía cómo estar sola. La abuela dijo que entonces necesitaba aprender porque sus hijos merecían algo mejor. Me senté allí escuchando y me sentí aliviada de que alguien finalmente le estuviera diciendo todas estas cosas a mamá. La abuela me miró y preguntó si yo estaba bien. Dije que estaba bien aunque realmente no lo estaba. La abuela dijo que yo no debería haber tenido que ser quien arreglara este desastre. Tenía razón, pero no sabía qué más podría haber hecho. La abuela se quedó a cenar e hizo espagueti. Rafa llegó de la escuela y estaba feliz de verla. Comimos juntos, y la abuela le dijo a mamá que esperaba que hiciera algunos cambios reales. Mamá asintió y dijo que lo haría. 2 días después mi teléfono sonó mientras estaba haciendo tarea. Era Brenda. Dijo que quería actualizarme sobre lo que estaba pasando con Tomás. Todavía estaba en la cárcel por las órdenes de pensión alimenticia. Dijo que también se estaban presentando nuevos cargos por fraude y robo de identidad. Aparentemente Tomás había usado información falsa cuando solicitó tarjetas de crédito y préstamos con las otras mujeres con las que salió. 2 mujeres más se habían presentado desde su arresto con historias similares sobre él. Brenda me agradeció por ayudarla a encontrarlo. Dijo que sus hijas finalmente recibirían el apoyo que necesitaban. Le dije que me alegraba haber podido ayudar. Después de colgar me sentí bien de que Tomás estuviera enfrentando consecuencias reales, pero también me sentí agotada. Había pasado meses tratando de proteger a todos y ahora finalmente había terminado, pero estaba simplemente cansada. La semana después de la llamada de Brenda estaba lavando platos cuando sonó el teléfono de la casa. Mamá lo contestó y su cara se puso rara mientras escuchaba. Seguía diciendo sí y está bien. Y luego colgó. Pregunté de qué se trataba y dijo que el banco solo quería verificar algo. Su voz sonaba extraña. Me sequé las manos y pregunté qué necesitaba verificar el banco. Dijo que solo se estaban asegurando de que ella quisiera retirar una gran cantidad de dinero. Se me cayó el estómago hasta el suelo. Pregunté cuánto dinero. No me quería mirar y dijo que no importaba. Pregunté de nuevo y finalmente dijo 160,000 pesos. La miré fijamente y pregunté para qué necesitaba 160,000 pesos. Empezó a llorar y dijo que Tomás necesitaba ayuda para pagar la fianza. No podía creer lo que estaba escuchando. De verdad estaba tratando de sacarlo bajo fianza después de todo lo que hizo. Le pregunté si hablaba en serio y asintió y dijo que él cometió errores, pero que todos merecen una segunda oportunidad. Sentí que iba a vomitar. Ella seguía diciendo que tal vez él solo estaba desesperado e hizo cosas malas porque no tenía opciones. Le recordé que él la llamó patética en su cara, y ella todavía estaba poniendo excusas por él. Se limpió los ojos y dijo que yo no entendía lo complicadas que eran las relaciones adultas. Le dije que entendía que ella estaba eligiendo a un estafador sobre sus propios hijos. Se enojó y dijo que eso no era justo. Pregunté qué parte no era justa. ¿La parte donde Tomás abusaba verbalmente de Rafa todos los días o la parte donde trató de robar nuestra casa? No contestó. Fui a mi cuarto y llamé a papá. Estaba tan enojado que apenas podía hablar. Dijo que debía empacar una maleta e irme a quedar con él ahora mismo. Le dije que no podía dejar a Rafa aquí con mamá actuando así. Papá dijo que llamaría a un abogado por la mañana sobre opciones de custodia.
Después de colgar solo me senté en mi cama sintiéndome completamente sin esperanza. Mamá nunca iba a cambiar. No aprendió nada de todo este desastre. Escuché a Rafa llegar de la casa de su amigo e ir a su cuarto. Traté de hacer tarea pero no podía concentrarme en nada. En la cena mamá trató de actuar normal pero yo no lo iba a permitir. Dejé mi tenedor y le pregunté si de verdad le dio el dinero a Tomás. Dijo que el banco necesitaba un día para procesar el retiro. Perdí el control. Empecé a gritar sobre cómo ella estaba eligiendo a un hombre que lastimó a sus hijos sobre los hijos que realmente la amaban y la necesitaban. Rafa nos escuchó desde la sala y vino corriendo preguntando qué pasaba. Mamá le dijo que regresara a su programa, pero él se quedó allí luciendo asustado. Le dije a mamá que estaba tomando la misma decisión estúpida que siempre tomaba, poniendo a los hombres antes que a su familia. Ella me gritó de vuelta que yo no tenía idea de lo difícil que era estar sola, que arruiné su única oportunidad de felicidad al tenderle una trampa a Tomás esa noche con la cena. No podía creer que me estuviera culpando por exponer lo que Tomás realmente era. Rafa empezó a llorar y corrió de regreso a su cuarto. Me sentí terrible por gritar frente a él, pero estaba demasiado enojada para parar. Le dije a mamá que necesitaba elegir ahora mismo entre pagar la fianza de Tomás o mantener a su familia. Dijo que no era tan simple. Dije que era exactamente así de simple. Se fue a su cuarto y azotó la puerta. Fui a ver a Rafa y estaba hecho bolita en su cama llorando. Me senté junto a él y le dije que todo estaría bien. Preguntó si mamá iba a traer a Tomás de vuelta. Le prometí que eso no pasaría incluso si tenía que mudarnos a los dos a la casa de papá. Me abrazó y me sentí horrible de que él tuviera que lidiar con esto. Después de que Rafa se durmió, llamé a la abuela llorando. Le conté todo sobre el banco y el dinero de la fianza. La abuela dijo que estaría allí a primera hora de la mañana. Me dijo que no me preocupara y que ella se encargaría de mamá. La abuela apareció a las 8 de la mañana siguiente. Ni siquiera tocó. Solo entró directo con su bolsa, y esa mirada en su cara que significaba negocios serios. Mamá todavía estaba en pijama tomando café. La abuela se sentó frente a ella en la mesa de la cocina y le dijo que necesitaban hablar. Mamá trató de decir que estaba cansada, pero la abuela la interrumpió. Dijo que si mamá contactaba a Tomás de nuevo o trataba de ayudarlo de alguna manera, la abuela solicitaría la custodia de emergencia de Rafa. La cara de mamá se puso blanca. Empezó a discutir, pero la abuela levantó la mano. Dijo que esto era tocar fondo y mamá necesitaba elegir ahora mismo entre sus hijos y un hombre que la usó para pagar la renta y tener comidas gratis. Mamá empezó a llorar y a decir que no era tan simple. La abuela dijo que era exactamente así de simple. O mamá conseguía ayuda seria para sus problemas o perdería a Rafa, tal vez nos perdería a ambos. Mamá me miró parada en la puerta y yo no dije nada para ayudarla. La abuela sacó una tarjeta de presentación y la puso en la mesa. Dijo que esta era una terapeuta llamada Claudia Duque que trabajaba con personas que tenían problemas de relaciones como los de mamá. Dijo que mamá iría 3 veces a la semana y también asistiría a un grupo de apoyo. Mamá trató de decir que ya estaba viendo a alguien. La abuela dijo que claramente eso no estaba funcionando ya que mamá estaba a punto de pagar la fianza de un criminal. Mamá tomó la tarjeta y la miró fijamente. La abuela preguntó si entendía lo que estaba en juego. Mamá asintió y dijo que llamaría hoy. La abuela dijo que esperaría mientras mamá hacía la cita ahora mismo. Mamá llamó y programó su primera sesión para ese jueves. Después de que la abuela se fue, me sentí aliviada pero también vacía. Mamá fue a su primera cita de terapia y llegó a casa callada. No habló de eso y yo no pregunté. La siguiente semana fue de nuevo. Y de nuevo. También empezó a ir a una reunión de grupo los martes por la noche. Podía notar que al principio solo lo hacía por cumplir. Llegaba a casa e iba directo a su cuarto. Pero la abuela llamaba cada tercer día para ver cómo estaba y asegurarse de que estuviera cumpliendo. Hice una cita con la consejera escolar. Su nombre era señora Martínez y su oficina olía a velas de vainilla. Le conté todo sobre Tomás y mamá y tener que ser quien arreglara todo. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé dijo que lo que hice fue valiente, pero que no debería haber tenido que hacerlo. Dijo que había estado cargando demasiada responsabilidad por los problemas de mi familia. Empecé a llorar y no podía parar. Me dio pañuelos y dijo que estaba bien estar cansada de cuidar a todos. Dijo que necesitaba enfocarme en mí misma por un tiempo. Hablamos durante todo el periodo y dijo que podía volver cuando lo necesitara. Al salir de su oficina me sentí más ligera de alguna manera. Rafa empezó a tener pesadillas. Se despertaba llorando y venía a mi cuarto diciendo que Tomás le estaba gritando en el sueño. Una noche se metió a mi cama temblando y dejé que se quedara ahí. En la mañana me di cuenta de que aunque pensé que lo estaba protegiendo, él salió lastimado por todos esos meses de comentarios crueles de Tomás. La consejera escolar me dio una tarjeta para un terapeuta infantil cuando le conté sobre las pesadillas de Rafa. Se la di a mamá y esperaba tener que pelear con ella por eso. Pero de hecho llamó e hizo una cita para Rafa sin que yo tuviera que presionar. Eso me sorprendió. 4 semanas después de que arrestaron a Tomás tuvimos que ir al juzgado familiar. El fiscal dijo que Tomás podría intentar contactar a mamá cuando saliera bajo fianza. Así que necesitábamos una orden de restricción. Nos sentamos en esa sala de tribunal aburrida con madera por todas partes y sillas incómodas. El fiscal se levantó y enumeró a todas las mujeres que Tomás había estafado antes de mamá. Habló sobre el patrón de Tomás de encontrar madres solteras vulnerables y manipularlas. Mamá lloró durante todo el asunto. Yo solo me sentía entumecida escuchando todo expuesto así.
La jueza era una mujer mayor con cabello gris. Miró a mamá y preguntó si quería la orden de protección. Mamá dijo que sí con una voz pequeñita. La jueza otorgó una orden de 2 años para nosotros tres. Al salir del juzgado mamá se veía destrozada. 2 meses después de empezar terapia mamá llegó a casa un día y preguntó si podíamos hablar. Yo estaba haciendo tarea y realmente no quería. Pero ella se veía seria. Nos sentamos en el sofá y dijo que necesitaba decirme algo. Dijo que su terapeuta le ayudó a darse cuenta de que me puso en una posición terrible durante el divorcio, que descargó todos sus sentimientos en mí cuando yo era solo una niña lidiando con mis propias cosas. Dijo que estaba tan asustada de estar sola después de que papá se fue que ignoró cada señal de advertencia sobre Tomás. Tener novio la hacía sentir que importaba de nuevo. No fue una solución mágica ni nada. Ella seguía siendo mamá y seguía teniendo problemas. Pero fue la primera vez que realmente asumió la responsabilidad sin poner excusas o llorar sobre lo difícil que era su vida. Le dije a mamá que quería quedarme a vivir aquí con ella y Rafa en lugar de mudarme con papá de tiempo completo, pero tenía algunas reglas. Yo ya no era su terapeuta, no era responsable de hacerla sentir mejor o arreglar sus relaciones. Ella necesitaba manejar sus propias cosas. Estuvo de acuerdo. Llamé a papá y le dije mi decisión. Dijo que me apoyaba y que siempre podía cambiar de opinión si las cosas se ponían mal otra vez. También dijo que empezaría a invitar a Rafa más seguido para darle más tiempo con un hombre estable que no fuera malo con él. Mamá sugirió que empezáramos a tener reuniones familiares todos los domingos por la noche. Al principio se sentía raro y forzado. Nos sentábamos a la mesa y mamá preguntaba cómo estaban todos. Rafa no quería hablar al principio, pero después de unas semanas empezó a abrirse. Nos dijo que solía esconderse en su closet cuando Tomás estaba en casa porque tenía miedo de decir algo tonto y que le gritaran. Dijo que pensaba que era su culpa que Tomás siempre estuviera enojado con él. Mamá lloró y le dijo que nunca fue su culpa, que Tomás era el problema, no Rafa. Estas conversaciones eran difíciles e incómodas, pero se sentían más reales que cualquier cosa que hubiéramos hecho como familia en años. Mamá estaba aprendiendo a pedirle ayuda a la abuela y a su terapeuta en lugar de poner todo sobre mí. Yo estaba aprendiendo que no tenía que arreglar los problemas de todos. Rafa estaba mejorando lentamente con su propio terapeuta. Pasaron 3 meses y Rafa se sintió más cómodo en la casa de nuevo. Una tarde de sábado entró a mi cuarto mientras yo hacía tarea y se sentó en mi cama sin decir nada. Le pregunté si estaba bien y solo miró sus manos por un rato. Entonces me dijo que cuando Tomás vivía con nosotros, él solía esconderse en su closet cada vez que Tomás estaba en casa. Dijo que tenía miedo de decir algo estúpido y que le gritaran de nuevo. Se me cayó el estómago al escuchar eso. Todas esas veces pensé que Rafa solo estaba en su cuarto jugando videojuegos o haciendo tarea. En realidad se estaba escondiendo de Tomás como un animalito asustado. Le pregunté por qué nunca me dijo y dijo que no quería empeorar las cosas. Pensó que si solo se quedaba callado y fuera del camino tal vez Tomás lo dejaría en paz. Me sentí horrible de que llegara a ese punto sin que yo supiera la magnitud de todo. Rafa me miró y dijo que solo estaba contento de que Tomás se hubiera ido y ya no tuviéramos que lidiar con él. Pasamos el resto de ese día simplemente pasando el rato juntos sin que yo tuviera que ser la madre o protectora. Jugamos videojuegos e hicimos bromas tontas y Rafa realmente parecía relajado por primera vez en meses. Durante las siguientes semanas noté que salía más de su cuarto. Hablaba en la cena e incluso invitaba a sus amigos después de la escuela. Estaba empezando a actuar como un niño normal otra vez en lugar de alguien esperando constantemente la próxima explosión. A veces me descubría pensando en esa noche de viernes cuando hice la cena y emborraché a Tomás. Se sentía como hace una vida aunque solo habían pasado unos meses. Nuestra familia todavía era un desastre en muchos sentidos. Mamá todavía tenía sus días malos donde no quería salir de la cama. Rafa todavía tenía pesadillas a veces. Yo todavía me enojaba pensando en todos los meses que desperdiciamos con Tomás viviendo en nuestra casa, pero las cosas eran diferentes ahora en formas que realmente importaban. Mamá iba a terapia 3 veces a la semana y realmente hacía el trabajo en lugar de solo tomar pastillas y fingir que todo estaba bien. Estaba aprendiendo a reconocer sus patrones y tomar mejores decisiones. Yo estaba aprendiendo que no podía arreglar los problemas de todos sin importar cuánto lo intentara. Rafa estaba recibiendo ayuda de un profesional que sabía cómo ayudar a los niños a procesar el trauma. Todos estábamos aprendiendo cómo se veía realmente una familia más saludable, lo cual era más difícil de lo que sonaba porque ninguno de nosotros realmente sabía qué significaba eso. Teníamos reuniones familiares todos los domingos y hablábamos de cosas reales en lugar de solo fingir que todo estaba bien. No era perfecto y todavía teníamos discusiones y días malos, pero se sentía más honesto que cualquier cosa que hubiéramos hecho antes. 4 meses después de iniciar su terapia, mamá llegó a casa del supermercado una tarde pareciendo orgullosa de sí misma. Se sentó en la mesa de la cocina donde yo estaba haciendo tarea y me dijo que necesitaba compartir algo. Un tipo en la tienda le había pedido su número mientras compraba verduras. Dijo que parecía agradable y normal, y hace un año se lo habría dado inmediatamente, pero Claudia le dijo que se enfocara en sí misma por al menos un año antes de salir con alguien nuevo. Mamá dijo que de hecho le dijo al tipo que no y le explicó que no estaba lista para salir con nadie en este momento. Me preguntó si estaba orgullosa de ella por tomar una decisión saludable. Le dije que sí, aunque una parte de mí todavía estaba nerviosa sobre confiar en su juicio con los hombres.
Ella había estado asistiendo a su grupo de apoyo cada semana e hizo amigas con otras mujeres que entendían la codependencia y la adicción a las relaciones. Estas mujeres le daban apoyo emocional que no venía de su hija adolescente, lo cual me quitó mucha presión. Mamá estaba aprendiendo a llamar a sus amigas del grupo cuando se sentía sola en lugar de buscar inmediatamente un novio para llenar el espacio vacío. Era un progreso lento, pero era un progreso real. 5 meses después de que arrestaron a Tomás, nuestra familia se asentó en una nueva normalidad que era mejor, pero definitivamente no perfecta. Mamá todavía estaba en terapia trabajando sus problemas con el abandono y la codependencia. Rafa se reía más, y solo tenía pesadillas 1 o 2 veces al mes en lugar de cada noche. Empecé a pensar en solicitudes para la universidad y mi propio futuro en lugar de gestionar crisis familiares constantemente. Cenábamos juntos la mayoría de las noches y hablábamos de cosas normales y aburridas como proyectos escolares y reuniones de trabajo y qué película queríamos ver. Mamá respetaba mis límites cuando decía que necesitaba espacio o no quería hablar de algo. Dejó de descargar todos sus sentimientos en mí y empezó a manejar sus propias cosas emocionales con su terapeuta y grupo de apoyo. Tomás estaba cumpliendo tiempo en la cárcel por evasión de pensión alimenticia y cargos de fraude en otro municipio. Brenda recibió parte de su pensión retroactiva y las otras víctimas de Tomás estaban trabajando con los fiscales en cargos adicionales. Rara vez mencionábamos a Tomás ya, porque hablar de él se sentía como darle poder que no merecía. Nuestra familia estaba enfocada en seguir adelante y construir algo más saludable juntos. Un día a la vez,